te damos la cordial bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Este programa tiene el propósito de compartir el corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Desde ya te dejamos con la audición de este día. San Lucas capítulo 13, desde el versículo 18. Dijo: ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando. Mientras encaminaba a Jerusalén, alguien preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Gracias a Dios tenemos otra vez la oportunidad para escuchar su palabra. Y siempre es un motivo más de agradecimiento el que estemos aquí. Esta semana empezamos a hablar, a compartir el libro de San Lucas, capítulo 13. Y este capítulo comienza con la palabra que Jesús le dijo a unos hombres judíos de que se arrepientan o morirán. Es una palabra muy conocida, ¿no? Pero que ellos tampoco pudieron captar por la dureza de su corazón. Por eso Él les explica una parábola acerca de un hombre que tenía en su viña una higuera. Pero esta higuera ya habían pasado los años reglamentarios de una higuera, más los años que ya tenían que dar fruto, que son 3 años. Total tendría unos 6 años ese árbol ahí y no estaba dando frutos. Por eso ese dueño dijo: yo voy a cortar esta higuera porque estorba, inutiliza la tierra. Entonces el criado le dice: déjala un tiempo más, voy a abonar, voy a regar, dame un año más de tiempo, y si no diere fruto, le vas a cortar. Y si da fruto, le vas a dejar. La pregunta es, si Jesús le estaba hablando anteriormente a algunas personas de que si no se arrepienten van a morir, y de repente empieza a contarle una parábola, ¿será que no tiene relación? ¿Será que hay una relación? ¿Será que Jesús está hablando de higuera, de un árbol? Está hablando, queriendo enseñar que si tu casa, un árbol no da mucho fruto, tiene que sacar. ¿Esa es la enseñanza? No, al hablar de esa higuera está mostrando a una persona que a pesar del tiempo, a pesar de toda la oportunidad que se le ha dado, no quiere dar frutos. No manifiestan los frutos. O no quiere dar o no manifiesta. No va a dar si no es un árbol que tenga que dar fruto. Entonces, la Biblia explica claramente, ¿no? Un cristiano nacido de nuevo por la palabra, por la escritura, pasando el tiempo,
en su vida se tiene que manifestar los frutos, ¿o no? Sí, es normal. Entonces, un cristiano que pasando el tiempo no se hayan manifestado los frutos, entonces es normal que no haya sido cristiano. Eso es normal también. Pero muchas personas se rehúsan a creer esto. Inclusive hay teología, oposiciones, pastores, congregaciones que pelean para afirmar de que igual uno es cristiano, aunque contradicen con la Biblia. Entonces, en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15, estaba escrito que Dios tenía misericordia de su pueblo y le enviaba constantemente mensajeros, profetas, para que le hablen la palabra de Dios. Pero ellos, ¿qué hacían? Se burlaban, menospreciaban, tomaban en poco lo que los mensajeros estaban haciendo. Este hombre que quiere abonar esta planta por un año más, es ese trabajo lo que está haciendo, dando otra oportunidad. Mientras nosotros tenemos la vida, estamos respirando, estamos caminando, no quiere decir que Dios nos está dejando para gozar y disfrutar y vivir para la carne, sino nos está dando la oportunidad de que nos arrepintamos, de que volvamos a Él. Pero algunos no creen así. No, gracias a Dios, yo viví, yo no morí, significa yo puedo seguir disfrutando. Ustedes suelen escuchar accidentes, suelen escuchar tragedias. ¿Por qué no estaban en esas tragedias? ¿Por qué no formamos parte de esos accidentes? ¿Por qué nosotros no estuvimos también en la Torre Gemela cuando cayó los aviones? ¿Por qué no estuvimos en ese avión que cayó en el mar? ¿Por qué no estábamos ahí? Sería que Dios todavía nos está dando oportunidad para arrepentirnos. Pero las personas no creen eso. Por eso hasta por parábola le está mostrando Jesucristo a las personas el corazón. Eso fue, en resumen, el tema de la semana. Después de haber explicado sobre el día de reposo, Jesús le empieza a mostrar otra vez por lo visto también, en el caso del reposo, tampoco podían entender muy bien lo que él le decía. ¿Por qué? En el tema acá del día de reposo, Jesús le sana a una mujer que tenía 18 años de enfermedad. Entonces uno de los intérpretes, uno de los fariseos, en vez de ver el milagro, en vez de ver ese punto, estaba viendo lo tradicional, lo supuestamente legal. Digo supuestamente porque el objetivo y el propósito de los mandamientos, de la ley de Dios, es darle vida a las personas, no matarle, no destruirle. Es que tengan esperanza para vivir. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Cuando una persona a las cosas de Dios le ha agregado reglas, tradiciones, costumbres, ideología de hombre, ya no se convierte más en algo para ayudar a alguien, sino o lo hace o te mato, algo así. O lo hace o te mato, o estás conmigo o fuera de acá, no sos de mí, o no acepto. Cuando la persona se empieza a convertir en una persona con reglas, ya es difícil acercarse a esa persona. Entonces por eso se crea ahí el problema. Ustedes, le decía Jesús, ¿no? En día de reposo no desatan su buey para que vaya y tome agua, para que descanse. ¿Qué significa el reposo? Descanso. Esta mujer, 18 años vivía quebrantándose por esta enfermedad. Ella estaba en reposo. Ella podía tener paz con Dios por medio de esta enfermedad que según Jesús, Satanás le tenía atada. ¿Será que tenía reposo? No. Entonces Jesús hace precisamente lo que hay que hacer en día de reposo. Hacer que se conecte esta mujer con Dios. Porque ella dice que glorificó a Dios, le agradeció a Dios. Dios ha obrado en mi vida. Ahí entró reposo en su corazón. Jesús nunca quebrantó el día de reposo, pero sí quebrantó las reglas y tradiciones de los fariseos. Y eso fue lo que a ellos les molestó. Les hizo enojar. ¿Y de dónde vienen esas reglas y tradiciones? ¿Cómo se introducen? ¿Cómo empiezan a formarse? Y ahí ya le explica otra vez la parábola. La parábola es para que, por lo visto, ustedes no captan. Voy a explicarle como ejemplo. Entonces empieza diciendo, y vino a decir, versículo 18, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Pero si analizamos muy bien, por eso es parábola. La parábola es para que piensen un poco. Si a un botánico le preguntamos, ¿es posible que un
una semilla de mostaza llegue a convertirse en un enorme árbol, ¿qué nos diría? No. Una semilla de mostaza es un arbolito, un arbustito. Son arbustitos nomás, pequeños árboles. No podría nunca llegar a convertirse en un gigantesco árbol, a no ser que sea algo anormal. La semilla de mostaza normal solo es un arbustito. Pero entonces si entendemos eso botánicamente hablando, entonces ¿hay alguna cosa rara en esta parábola o no? Se nota ya algo raro. Entonces a los que están oyendo, los que conocen el árbol de mostaza, la plantita de mostaza, y estarían escuchando la parábola de Jesús, estarían pensando, no, pero Señor, el árbol de mostaza no es tan grande para que sea un enorme árbol y aniden en él. Ya empezaría a usar el pensamiento, ¿o no? Claro. Ahora también, ustedes que han hecho del Evangelio, el Evangelio no era lo que ustedes lo han hecho, le han agregado miles y miles de interpretaciones humanas y han hecho que sea algo enorme, algo grande, algo gigantesco. Entonces, ¿quiénes serían estas aves que vienen a anidar en este árbol, un árbol anormal, un árbol que creció anormalmente, que no debería haber crecido así, no debería tener esa magnitud? Porque Jesucristo dijo, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Poco. En toda la historia de la Biblia vemos que aunque se predicaba, se anunciaba la palabra, eran mayoría más a los que le seguían. No, eran poquitos. Entonces, qué extraño que acá creció tan grande. Esto no es entonces el verdadero evangelio. Es un evangelio, es un reino de Dios inventado por los hombres, camuflado por los hombres, disfrazado por los hombres, y que en él vienen y posan espíritu de Satanás. Así está significando. Están ahí anidando, anidan ahí. No son ángeles de Dios. Daniel, capítulo 4. Vamos a identificar a este árbol hoy. Un día el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Y en ese sueño vio un gran árbol. Vamos a ver qué decía. Daniel capítulo 4, versículo 20. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. ¿De qué está hablando el profeta, el escritor Daniel? ¿Qué está diciendo? ¿De qué país, de qué gobierno? Babilonia. Babilonia, el imperio que llegó a ser grande, fuerte, se extendió, y le está comparando con un árbol que creció grandemente y que cubría toda la nación, y que debajo estaban todas las bestias, y las aves venían y anidaban en él. ¿Sí o no? Entonces, ¿se puede tener una relación o no? Un árbol grande. Babilonia es el imperio. Ahí ellos han aprendido muchísimas costumbres de Babilonia. Bueno, vamos a otro versículo. Vamos otra vez a Lucas, capítulo 8. Lucas capítulo 8. Para ir entendiendo esto de las aves y del árbol. Capítulo 8, versículo 5. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Y en el versículo 12, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. A esas semillas que cayó el camino vinieron las aves y se la comieron. Entonces Jesús está interpretando, él mismo está interpretando que representan las aves. Génesis 40, vamos a mirar. Génesis 40. En Génesis 40 también aparecen unas aves. ¿Y qué hacen? ¿Qué ocurre? ¿Se acuerdan de los dos presos que estaban en la cárcel de Egipto?
y uno es sentenciado a muerte y otro es liberado. Génesis 40:16. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares, de pastelería para Faraón, y las aves la comían del canastillo de sobre mi cabeza. Él empieza también a tener un sueño que hay panes, ¿no? El pan representa la palabra de Dios, pero él ve otra cosa más. Ve todo tipo de manjares. Entonces cuando vos al pan le agregás ya otras cosas, ya son agregados, ¿no? Ya algo especial. Entonces él que estaba queriendo hacer, aparte de la palabra de Dios, él quería agregarle algo más para que sea más atractivo, más agradable, ¿no? Así o no así. Ese tipo de panes él quería ofrecerle al rey. Pero justo, ¿quién aparece ahí? ¿Qué dice acá? Y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son, al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne sobre ti. Entonces no era un buen sueño. No, para él no era buen sueño. Bueno, vamos al otro versículo, pero al final, Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17:5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé con gran asombro. Juan observó y vio una gran ramera, dice, y le dio el nombre de Babilonia la grande. En el tiempo que Juan profetizaba, que estaba viendo las visiones, ¿el imperio de Babilonia estaba todavía vigente o no? No, ya había caído, ¿no? Entonces, ¿qué imperio sería lo que para Juan sería Babilonia la grande? ¿Qué era el imperio que en ese tiempo estaba gobernando todas las naciones? Roma. Y actualmente todavía gobierna todas las naciones. Y tiene muchísimas hijas, muchas hijas tiene, que están siguiendo su corriente. Volvamos a San Lucas. Entonces, ¿qué es lo que Jesús ha visto? He visto que el evangelio que yo he traído, el evangelio que llegó por medio de la escritura, por medio de la palabra, ¿en qué lo han convertido? Lo han convertido en una religión mundial. Porque todas las religiones, por lo menos cristianas que conocemos, ¿quién es su principal líder, vamos a decir? De todas las religiones, ¿su principal líder quién es? ¿Es o no es Jesús? Sí, es Jesús. La iglesia de Jesús, enorme edificio, ¿no? Sí, una pequeña semilla de mostaza, ¿en qué la han convertido? Le han hecho algunos injertos, ¿no? Entonces, todas las cosas que al principio no era así, la han hecho ver grande y maravillosa. ¿Qué significa? No es natural, no es normal. Pero, ¿atrae a la gente o no? Le atrae a las personas. Cuando vos pones un enorme cartel, un enorme así, por eso acá en las calles hay las competencias de carteles, ¿no? Cada uno quiere tener cartel más grande. Pero muchas veces el cartel no significa que el producto sea bueno. Haciendo así. Supongamos que ustedes suelen ver el cartel de alguna bebida famosa, ¿no? Grande, ¿no? Por ahí. Entonces eso quiere decir que esa bebida es buena para la salud, que hace bien a la salud por ser enorme, por tener... No. Pero tal vez el jugo que hace mamá en casa no tiene ningún cartel, no tiene nada, pero es mucho mejor que lo que están ofreciéndonos por las calles. ¿Me entienden? Así han hecho. Entonces han hecho un comercio, algo increíble, para que vengan y aniden aves de Satanás. Jesús estaba explicando esto. Y vuelve con otra, versículo 20. Volvió a decir, ¿a quién compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Ahora está hablando, ¿a qué le voy a comparar el reino de Dios? Levadura.
Y Jesús mismo ya explicó también qué era la levadura. ¿Qué significaba la levadura? La hipocresía, la falsedad, el engaño que tiene el hombre. Ya está hablando ya de una gran congregación, una gran denominación, un gran sistema religioso. ¿Y qué es lo que vas a encontrar en ese gran sistema religioso? ¿Verdad? ¿Armonía? ¿Compañerismo? ¿Palabra de Dios? ¿O hipocresía? ¿Por qué alguien quiere mostrar que es grande, que tiene gran escala? Porque adentro no hay la verdad. Por eso quiere mostrar continuamente. Quiere aparentar. Entonces Jesús le decía, así también están haciendo las personas. Vamos a ver el libro de Levítico un ratito para entender este punto. Porque esto ya estaba escrito también. El libro de Levítico, capítulo 2. Levítico, capítulo 2, versículo 11. Levítico, capítulo 2, versículo 11. Levítico, capítulo 2, versículo 11. Dice así. Levítico, capítulo 2, versículo 11. Dice así. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Entonces, nada que vos puedas presentar a Dios no tiene que tener levadura o leudado. ¿Y qué es la levadura según Jesús? ¿Qué es la levadura? Hipocresía, falsedad. Entonces, cuando vos te presentás ante alguien, hermano, quiero compartir contigo la palabra. Puedes presentarte con hipocresía, con otra careta, con otra falsedad. Pero hoy en día las grandes denominaciones, ¿cómo se presentan ante las personas? Al público, al pueblo le dice una cosa, pero detrás, en reuniones cerradas, hablan otra cosa. Piensan otra cosa. Totalmente con falsedad. No solamente las grandes denominaciones. Los miembros también. Entre ellos, hola hermano. Hola hermana, ¿cómo estás? ¿Sí o no? Entre ellos también. El famoso dicho, déjame iglesia porque hipócrita me metió en PPG. Entonces, ¿qué significa eso? Si una persona no viene más porque hay lleno de hipócrita, ¿qué significa eso? No poder, y después decir que está con Dios, estoy con Dios, tengo a Dios, tiene que tener miedo una persona para hablar así. Teniendo odio, rencor, amargura, envidia, codicia, hablar otra vez que está con Dios, realmente está pisoteando el nombre de Dios. Está tomando en vano su nombre. Hay que considerar en la vida de la persona. 12. Como ofrenda de primicias la ofrecerás a Jehová, mas no subirán sobre el altar el olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal, del pacto de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Qué representaba la sal? Habíamos estudiado, Jesús mismo había dicho también, el sabor, la calidad de persona. Una comida, por más buena que se ve, probar y no tiene sal, ¿es agradable o no? No. Una persona, por más sabio que sea la palabra, pero no puede llegarle a otro, no tiene ese corazón de unirse fácilmente, de agradarle a otro, entonces se llama pan con levadura, así se llama, con hipocresía, con falsedad. Primera de Corintios, el apóstol Pablo también se acordó de la levadura. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 6. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 6. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué significa jactancia? Orgullo, corazón enaltecido. Cuando vos con una persona empezás a manifestarte con no te quiero, no te aguanto, no quiero escucharte más, ¿qué está? ¿Con humildad le está hablando? ¿Está usando humildad? Atiendan muy bien. No hay cuasín de invade, no os enducéis, no quiero que me digan nada, no me moleste más. ¿Ese es humilde? No. Entonces ya atiendan muy bien, no es buena vuestra jactancia. ¿Por qué? Un poco de levadura, que dice, leuda toda la masa. Un poco de hipocresía, de falsedad, ya va a contaminar toda tu vida. Un poco nomás. Y eso es normal para un cristiano. Después, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Cuál es la vieja levadura? La vida que llevaba antes.
la vida de falsedad, de engaño, de arrogancia. Tienes que limpiarte. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En el tiempo de la Pascua había una época, un tiempo, que se comía panes sin levadura. ¿Sí o no? Entonces ya fue sacrificado Cristo. Significa que ya no necesita recibir enseñanza hipócrita falsa. Ahora necesita recibir enseñanza verdadera que trajo el Mesías, que trajo Jesucristo. ¿Para qué necesitamos esa enseñanza? Para limpiarnos de la vieja levadura. Por eso cuando Dios saca a los israelitas de Egipto, ¿qué quiere hacerlo con ellos en el desierto? Quiere limpiarle de la vieja levadura. Quiere sacarle del corazón todo eso odio, rencor y amargura que había. ¿Y cómo va a hacer eso? ¿Cómo quería hacer eso? Dándole su palabra, dándole su escritura, dándole su decreto. Precisamente fue eso lo que rechazaron las personas. Actualmente la persona que quiere vivir con arrogancia, con altanería, con orgullo, hace lo mismo. Cuando le compartí la palabra, te cierra por la cara la Biblia. No enducéis la Biblia, no hay para invade. Entonces, quiere seguir con la vieja levadura. Entonces, ¿cuál es su Pascua? ¿Acaso Cristo ha muerto entonces por él? No ha muerto por él, pero ¿por qué dice que sí? Y todavía vive con la vieja levadura. El apóstol Pablo está diciendo así. 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así tenemos que celebrar. Así tenemos que reunirnos. Esto que estamos haciendo ahora, estamos reuniéndonos para celebrar la Pascua. ¿Con qué levadura? Fulano, vengano. Termina el culto y no le aguanto a fulano. O con el mismo odio con que entré salgo. O sigo teniendo el rencor y odio. No, peor, justifico ese odio. No, y él me empezó, por eso le odio. ¿Será cristiano esa persona? ¿Será que Cristo ha muerto por su pecado? ¿Será que Cristo realmente ha sido su Pascua? ¿O quién? ¿O una falsa religión es lo que se ha introducido en su corazón? Y se ha inflado, lleno de levadura del diablo. ¿Me entiendes o no? El apóstol Pablo está diciendo, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura. No podemos venir más a reunirnos con un corazón orgulloso, altanero, con odio, con rencor, porque ese no es la vida de un cristiano. Ese no es el reino verdadero, es un reino falso que se ha creado en este tiempo. Y Jesús le quería hacer entender a los fariseos eso. Por eso usted no entiende el propósito de los mandamientos de la ley. Ustedes lo han agregado un montón de reglas, normas y viven falsamente. ¿Se acuerda que un fariseo le invitó a Jesús para cenar? ¿Pero qué había en su corazón? Si fuera hijo de Dios, sabría, se lavaría las manos. Así era su corazón. ¿Por qué está la gente teniendo todavía esto? ¿Hasta cuándo van a darse cuenta que ese no es la religión de Dios? No es la palabra. Es una falsa religión. Y es como esa higuera que está ahí plantado y no está dando fruto. Y Dios le está dando oportunidad. Esta vida es la oportunidad. Cuando termine esta vida se acabó la oportunidad. Volvamos a San Lucas. Bueno. Y una vez más aparece la multitud. La multitud en capítulo 13 empezó preguntando acerca de los accidentes, de los galileos. ¿Qué te parece? Siempre la multitud te quiere probar, le quiere probar a Jesús. ¿Qué te parece lo que ocurrió ahí? Pero si ustedes se dan cuenta, Jesús siempre desvía la atención hacia su alma. No, pero a fulano, a mengano, vaen de fulano, vaen de cualquier pesa. Siempre te desvía. No sé, vamos a hablar de vos ahora. Vamos a hablar de tu vida, de tu corazón. Vos cómo estás delante. No, yo quiero hablarte de ese hermano, de esa hermana que está viviendo así. No. Vamos a hablar de tu alma. Dejala lo demás aparte. Cada persona, antes de pensar en otra persona, ¿en quién primero tiene que pensar? En su alma. Yo estoy realmente caminando conforme a la voluntad de Dios. Yo estoy realmente haciendo lo que Dios dice. Yo estoy realmente siguiendo los pasos que tiene que seguir un cristiano. Cuando tenga toda la respuesta bien clara y por la Biblia y se vea en su vida,
entonces puede decirle a otro. Pero ni necesitará decirle a otro. Porque muchas personas cambian cuando ven tu cambio. Así es. Cuando ven que realmente vos sos diferente, cambia la persona. Bueno, ¿qué aparece otra vez aquí? Versículo 22. Y pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Uno de los trabajos de Jesús que era enseñar. ¿Qué creen ustedes que él estaría enseñando? ¿Qué enseñaba Jesús? La palabra, ¿no? La escritura. Estaba enseñando lo que estaba acá, lo que compartimos siempre. Porque eso es lo que iba a hacer que limpien sus corazones de la levadura vieja. Y aparece alguien ya, en ese contexto de que él estaba enseñando de la falsa doctrina, de la falsa creencia, de la levadura, de la hipocresía. Miren qué pregunta le hace uno de los que están ahí. ¿Qué pregunta le hace? Alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Es la pregunta que le hizo. Ya, de acuerdo a lo que vos estás enseñando, Jesús, entonces, hubo asunto cuá. Porque estamos rodeados de hipócritas, rodeados de falsedad, rodeados de mentira. Puro, toda parte de mentira. Entonces decime, ¿quién vio entonces se va a salvar? Es una pregunta de prueba. Entonces vos me estás diciendo que el fulano y los sacerdotes, yo sé que todos los sacerdotes son puros hipócritas, los fariseos. Entonces ellos todos no se van a salvar. Y entonces nosotros que somos menos estudiosos, vos estás mal entonces. Algo así es la pregunta. Siempre tratando de enfocar a otros. Son pocos los que se salvan. Como que él no tiene nada que ver, ¿no? Son pocos. ¿Qué respuesta tendríamos nosotros, no? Si le preguntaríamos a Jesús, Señor, ¿son pocos los que se salvan? No, muchos. Mirá nuestra iglesia, ¿cuántos miembros tiene? Somos más de tantos millones de congregantes. Son muchos. Pero Jesús, ¿qué le dice? Él le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no entrarán. Así está escrito ahí, ¿o no? Sale una palabra, esforzaos. ¿Cuál es lo contrario de esforzaos? Relajados, sino tranquilos. No se esfuercen nada, tranquilo en la casa. Quédense, alcen su pie en el sofá, prendan la tele, disfrute este día domingo tan lindo, ¿no? Un domingo que amanezca nublado y lluvioso. ¿Cómo se siente la gente? Ay, qué bárbaro. Mira un poco hoy domingo, nublado y lluvioso. Porque los domingos la gente, ¿qué quiere hacer? Compartir un asado, ¿no? Si es verano, ir a la playa, a recibir la energía del Dios Sol, a mostrarle sus atributos al Dios Sol, a ofrecer su carne al Dios Baal. Eso es lo que hace el día domingo, ¿no? Sí, por eso la gente busca el domingo para adorarle a su Dios, no para tener descanso. ¿Me entiendo? Eso es la verdad de muchas personas. El día que quería que ellos descansen y consagren su corazón a Dios. Está escrito así. Bueno, esforzado entonces, ¿qué significa? Que esté tranquilo, no. Entonces una persona tiene que empezar a analizar, a pensar, a moverse. Realmente yo estoy caminando hacia la vida eterna. Entonces, el día que vos dijiste, Cristo murió por tu pecado, eres salva. A ella voy a descansar. ¿Sí? ¿En qué voy a descansar? Si descanso en la palabra, va a ser descanso verdadero. Si descanso en el mundo, ¿puedo descansar? Pues atiendan muy bien qué tipo de descanso van a hacer. El descanso de la mayoría de las personas, ¿para qué es? Para ofrecerle su vida al diablo, al mundo, al pecado. El descanso verdadero es cuando la palabra llega a tu corazón. Cuando la palabra te deleita, te da satisfacción. Entonces, eso significa el descanso. Entonces, vamos a entender bien el descanso. ¿Qué es el descanso? ¿Cerrar mi Biblia, echarme a dormir? No, abrir mi Biblia, leer, escudriñar, meditar, pensar, buscar, ir, reunirme. Sí, físicamente no hay descanso, pero espiritualmente sí. ¿Me entiendo? En mi corazón hay paz. Y yo conozco personas que no hacen nada en todo el día, pero no tienen paz en el corazón. Están quebrantados, están afligidos. Y personas que todo el día trabajan, se mueven, pero acá tienen una paz tan grande. Una paz que incomparable. ¿Me entiendo?
Versículo 24. Esforzaos a entrar en la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Y vamos a pensar, ¿por qué es que no nos va a reconocer? ¿O por qué no va a reconocerle a estas personas? ¿Cuál va a ser la diferencia entre estas personas? Vamos a dar unos cuantos versículos para ver si nos aclara esta respuesta, ¿no? Vamos a San Lucas. San Lucas aquí cerquita, ¿no? Retrocedo un poquito, capítulo 10. San Lucas capítulo 10. El versículo 20. ¿Se acuerdan cuando Jesús le envió a los 70 discípulos para ir a predicar? Y ellos llegaron contentos y alegres y felices. Estamos contentos, estamos alegres, estamos felices por todas las cosas que vimos, por los poderes que se manifestaron en nuestra vida. Pero Jesús, ¿qué les dijo? Versículo 20, 10-20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Qué es lo que tiene que ser la alegría de una persona? ¿Que se manifiesta muchos poderes en su vida o que su nombre está escrito en los cielos? ¿Y qué significa que tu nombre esté escrito en los cielos? ¿Cómo tu nombre puede estar escrito en los cielos? Tu nombre representa tu estilo de vida o quién sos. ¿Saben ustedes eso? Este nombre que estamos llevando ahora es un nombre que tenemos acá en la tierra, pero hay un nombre que Dios nos va a dar, un nombre verdadero. Ese nombre debe estar basado en lo que nuestra vida ha sido de acuerdo a la palabra de Dios. Cada nombre que se le ponía a una persona tenía un objetivo, ¿no? Tenía un propósito, no se le ponía por poner nomás los nombres. ¿Sabían eso? Y si tenía un nombre que no era su objetivo, ¿qué hacía Dios? Le cambiaba, ¿no? Le cambiaba, no, ahora no va tu nombre así, tu nombre va a ser así, porque este es tu objetivo. Entonces cada uno también tiene que tener su nombre, un objetivo bíblico, que está en la Biblia, que según la Biblia está mencionando. Entonces, ahí podemos saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, yo puedo decir, menos mal, Sergio David ya está escrito en la Biblia. ¿Así? No. ¿Cómo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida? Si mi vida concuerda con lo que sale acá, en su palabra, con lo que está escrito. Mi vida tiene concordancia, entonces, gracias a Dios, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, ¿de qué dijo que se tienen que regocijar? ¿De que tengan muchas manifestaciones, muchos testimonios? No, de que su vida sea conforme a lo que está escrito en la Biblia. Eso es lo que le tiene que poner a ustedes contento. ¿Y qué es lo que no le tiene que hacer contento? ¿Qué es lo que le tiene que dejar triste? Es que cuando ven su vida y ven la palabra, no coincide. San Mateo capítulo 25. Y un ejemplo más. Acá hay 10 vírgenes. 5 son prudentes, 5 son insensatas. Nosotros sabíamos que las 10 vírgenes tenían su lámpara, pero 5 de ellas tenían aceite de reserva. Pero el tiempo de espera del esposo tardaba. Y al final todas cabecearon y se durmieron, dice. Finalmente cuando llega el esposo a la medianoche, se levantan y 5 cargan su aceite y las otras 5 no tienen. ¿Y qué le ocurre? Quedan fuera de la boda. La lámpara es la palabra de Dios. Todas las personas se esfuerzan por aprender la palabra de Dios, supuestamente. Yo también quiero aprender la palabra de Dios. Yo quiero aprender también. Aprende un tiempo. Está contento un tiempo con la palabra. Qué lindo la palabra. Qué bueno la palabra. Pero pasando el tiempo, ¿qué ocurre con esa palabra? Esa palabra deja de iluminar. Deja de alumbrar. Y se queda una lámpara oscura. Aunque tiene la palabra, pero no tiene luz. Entonces, ¿funciona o no funciona? Si el propósito de la lámpara es que tenga luz, para que se te pueda ver. Así aceite, se te ve. Por eso el siervo fiel que habíamos hablado la vez pasada, ellos tenían ya preparada su lámpara. Cuando llegue el jefe, el patrón, ellos salen con su lámpara a recibirle. Pero el que se quedó dormido, ya se apagó su lámpara. Si se levanta de repente, toda oscura, así. Bienaventurados son los que velan hasta que llegue el jefe.
Entonces muchas personas también empezaron aprendiendo la palabra, empezaron escuchando la palabra, pero pasando el tiempo, ¿qué pasó con sus lámparas? Se apagó. ¿Cuál es la lámpara que va a entrar a las bodas? ¿La lámpara encendida o la lámpara apagada? ¿Cuál? Encendida. ¿Qué significa la lámpara encendida? Tu vida tiene que manifestarse a través de la palabra. Eso significa. No es la persona que aprendió y supo la palabra, pero después la palabra desapareció de su vida. No va a entrar. Pero yo aprendí mucho, yo hice. No, pero ahora está apagado, no sirve. Tiene que estar encendida para entrar. Hermano, observen la vida de muchas personas y piensen nomás, no juzguen. ¿Será que esa vida es la vida que dice la Biblia que tiene que llevar un cristiano? Aunque en el pasado hablaba muy bien, predicaba muy bien, pero actualmente está en tiniebla, en oscuridad. Si está vivo todavía, significa que todavía Dios le ha dado oportunidad de que vuelva a arrepentirse. Recuerden que hay un proceso también para el arrepentimiento. Cuando tantas veces ya endureciste tu corazón, cuando abriste tu corazón, cerraste, cerraste, hay un tiempo en que Dios ya no vas a más jugar conmigo, se cerró ya. Aunque le predica, ya no oye, ya no entenderá nada, ya se quedó ya ahí, destinado para la muerte. Por eso uno tiene que considerar la vida que está llevando. No endurezcan sus corazones si hoy Dios le habla la palabra, dice. Si hoy Dios te está hablando, no vaya a cerrar tu corazón, porque mañana puede ser que ya no se abra más. ¿Qué sucedió aquí? Versículo 10, 25:10. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron en las bodas y se cerró la puerta. Las que estaban preparadas. ¿Quiénes son las que estaban preparadas? Las que estaban con la palabra encendida, manifestando la palabra en sus vidas. Entonces, ¿les parece a usted que una persona que tenía la palabra, que aprendió la palabra, pero actualmente estaba viviendo en borrachera, en orgía, en pecado, en adulterio, fornicación, herea, y rechazando la escritura, la reunión, la comunión y todo lo que se llame Dios, está preparado? Solamente esa persona en su poca sabiduría piensa que está preparado. No está preparado. Eso es lo triste. Y la gente se sigue confiando porque llegó ya la levadura, llegó ya la falsa congregación que le muestra. Hoy en día estamos tan llenos de falsas congregaciones, de tantos cristianos ya. Todos son cristianos, todos, yo soy cristiano, yo también voy en una iglesia, todos son cristianos. Entonces parece que todo es normal, que vivir el rock cristiano, el reggaetón cristiano, no sé, qué otra cosa cristiana puede haber, ¿no? Cigarrillo cristiano, puede aparecer también, es un cigarrillo que no daña a la salud. Y todo puede aparecer. Pues una persona no medita. Entonces por eso parece que ser cristiano es parte ya de esta sociedad. Y esta sociedad es manejada por el príncipe de la potestad del aire. Ser cristiano es ser contrario a esta sociedad, es vivir contrario a los deseos de esta sociedad. Ese es ser cristiano, ser hijo de Dios. Bueno, las que estaban preparadas entraron y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues, dice. ¿Por qué no le conocía este señor a estas 5 insensatas? ¿Por qué no le reconoció? ¿Quién sabe por qué no le reconoció? Estaba apagada su lámpara. ¿Qué representaba la lámpara? La palabra de Dios. ¿Y encendida? Tu vida, tu estilo de vida. ¿Cómo Jesús va a reconocer a una persona que no vivía conforme a lo que Él enseñó? Yo no te reconozco a vos. Vos no viviste conforme a la palabra que yo dije. Vos estabas viviendo otra vida, otra religión, otra congregación, otra denominación que no era la que estaba en la Biblia, que era la que estaba en la tierra. Vos estabas viviendo en los reinos terrenales de esta época. No eras de mi reino. Mi reino no era así. Mi reino no se establecía así. Mi reino se estableció por decretos, estatutos que yo dejé, para que ustedes vean, para que ustedes conozcan, para que alumbren a sus pasos. Lámpara a mis pies son tu palabra y lumbrera a mi camino, decía el rey David. Yo no te conozco a vos.
Viviste totalmente contrario a mi palabra. ¿Cómo puedo reconocer? No te reconozco. No sé quién eres. El mismo San Mateo acá, el juicio de las naciones. San Mateo capítulo 25, el versículo, vamos a leer este versículo, 45. Ya estas personas, después ya en el juicio ya está hablando, le están reclamando también a Jesús. Entonces le responderán, 25:45, diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Estas personas también reclamaban que nosotros hemos hecho las cosas. Pero Jesús le dice, no hicieron a estos más pequeños. ¿Quiénes serían estos más pequeños? Las personas que vivían conforme a la palabra, conforme a la escritura, conforme a lo que está escrito. Ustedes a ellos no les sirvieron, no les siguieron, no le consideraron, no le tuvieron en cuenta. Por lo tanto, a mí tampoco me tuvieron en cuenta. Hermano, así es. Una persona que quiera vivir para Dios en este mundo, ¿ustedes piensan que va a ser alabado, va a ser considerado, va a ser amado? No. Tarde o temprano esa persona va a tener que rechazarle. Aunque sea mi gran amigo, si es que está ligado al mundo, el mundo le va a obligar a que se vaya otra vez allá. Mira, te quiero, todas las cosas, pero yo tengo mi mundo, yo tengo mi Dios, yo tengo mis... Hasta acá nomás. Tenemos que separarnos por causa de este príncipe, la potestad de la ira. Eso es lo que ocurrió. Por eso muchos de estos no pudieron servirle a estos pequeños porque ellos estaban sujetos a la gran denominación, ¿no? El gran árbol que anidaban aves. Eso es lo que la Biblia explica. Y al final irán esto al castigo eterno y los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que viven conforme a la palabra de Dios, a la vida eterna. Quiero ver un versículo más. San Lucas capítulo 16. San Lucas capítulo 16. San Lucas 16. Bueno, esto conocen bien también ustedes. Es la parábola podemos decir una parábola, del rico y Lázaro. Ya encontrándose en lugar de la perdición, el rico le pide, por favor, que envíe a Lázaro para que haga una manifestación extraordinaria, ¿no? Hola, soy Lázaro que vengo de los muertos, arrepiéntete o te irás al infierno, algo así, ¿no? Más o menos esa explicación, algo que le asuste. Ustedes saben que el objetivo de Dios no es asustar a la persona para que vaya al infierno. El objetivo es que la persona en su corazón quiera creer en Dios, quiera vivir con Dios, quiera estar con Dios. Ese es el objetivo. No es que te voy a obligar a que estés conmigo, si no estás conmigo te voy a mandar al infierno. No quiero estar contigo, pero por no irme al infierno voy a hacer lo que vos me decís. Ese no es hijo de Dios verdadero. ¿Me entienden lo que les digo, no? Muchas personas no es que tienen temor de Dios, ni quieren ser parte de Dios, sino temen el castigo nomás. Realmente aman el pecado, aman el mundo, pero no quieren ir al infierno también. Y claro, ustedes ven algún preso por ahí que cometió fechoría, que quiere irse a la cárcel. ¿Por qué hiciste esto? ¿Y por qué quería irme a la cárcel? ¿Quería vivir en la cárcel así? No, pero hacen igual la fechoría, ¿no? Pues yo no fui, yo no hice, disculpe, yo no hice, nunca voy a hacer. Tienen temor. Muchas personas también, de la misma manera. Ayer comentaba un hermano, visitaron ya una de la cárcel. Sí. ¿Cuánta gente encontraron? ¿Mucho o poco? Mucho, ¿no? Y cuando va a la iglesia, poco, ¿no? ¿Por qué esa diferencia, no? ¿Cuántos jóvenes había en la cárcel? Muchísimos jóvenes. ¿Y en la iglesia? ¿Por qué esa diferencia? ¿Qué es lo que hace que la persona vaya a la cárcel? ¿Están viviendo de acuerdo a la palabra? ¿Viviendo? No, porque están sujetos al mundo. Por esa razón. Bueno, entonces, este rico quería que sus hermanos también no vayan a ese lugar de perdición, a ese lugar de amargura total. No quiero que vengan acá, a este lugar. Repito, esta parábola no es para que tengan temor del infierno y del castigo eterno, sino miren lo que Abraham le quiere hacer entender a este rico. Versículo 28. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Si ustedes escuchan a Moisés y a los profetas, ¿qué es lo que van a entender?
¿cómo no ir al infierno? ¿Eso van a entender? La pregunta que yo les hago. Si ustedes empiezan ahora a leer, a estudiar, a oír a Moisés, a los profetas, ahí van a aprender cómo no ir al infierno. Primer paso, así. ¿Qué es lo que van a aprender a leer a Moisés, a los profetas? ¿Qué van a entender? El corazón de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la vida que Dios quiere para ustedes. No es que le va a enseñar cómo no ir al infierno, sino le va a enseñar el camino que tiene que tener un hijo de Dios verdadero. Le va a dar la esperanza, la eternidad, por medio de hacerse uno con Él. Eso es lo que van a aprender. ¿Me entienden? Pero como este rico no tenía interés de que sus hermanos se hagan uno con Abraham, con Dios, y sabía que a su hermano le gustaba el mundo, le gustaba el dinero, que ahora que él murió iban a estar gozando de su fortuna, él solamente quería librarles ¿de dónde? Del infierno nomás. Por eso, ¿qué le responde a Abraham? 30. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. No, ellos no van a creer a Moisés ni a los profetas, ellos no van a entender eso. Alguien tiene que ir de entre los muertos a manifestarle: vengo y visto a su hermano en el infierno. Un miedo tiene que darle. ¡Ay, tengo miedo! ¿Qué hay que leer? Moisés, sí. No sirve eso. Hoy en día así mucha gente hace, ¿o no? Tengo miedo, no quiero ir al infierno. ¿Qué hay que leer? Pastor, decime un versículo para leer para no ir al infierno. Y lee San Juan 3:16. Porque de tal manera Dios amó al mundo. Gracias, me dio paz otra vez. Es como darle una aspirina a alguien, ¿no? Ustedes le dan la aspirina, le calma un ratito. Y así, muchas iglesias hacen eso. Hermanos, ya estamos tranquilos. Entonces ahí salí con paz hoy de la iglesia. Y entonces paz para seguir disfrutando este mundo carnal y pecaminoso. Pero Abraham, ¿qué le dice? Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Se acuerdan que cuando Jesús murió, Jesús le habló mucho sobre Moisés y los profetas a los fariseos, ¿no? A los intérpretes de la ley, a los judíos? ¿Le habló o no le habló? Les predicó lo que decía Moisés, lo que decía el Evangelio, todo. No creyeron. Bueno, se fue en la cruz, murió en la cruz, pagó el precio de los pecados, fue sepultado y al tercer día se levanta. Pero ellos, ¿qué planean? Digan que alguien se lo robó, no digan lo que pasó. Ellos creyeron así, ahí se arrepintieron, ahí pudieron cambiar su corazón. Igual no cambiaron. Hermano, el que está endurecido, está endurecido. El que no quiere hacerse uno con Dios, no hay forma de liberarle de la destrucción. Ese es el problema. Si ama a este mundo, morirá con este mundo. Entonces no améis a este mundo, dice la Biblia. Así está escrito. San Juan capítulo 12, versículo 46. San Juan 12, 46. Y ahí está la clave que Jesús quería decir, ¿no? Ya lo que el rico no quería aceptar, Moisés y los profetas. 12, 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postero. La palabra que he hablado será lo que va a establecer juicio. Vamos a volver a San Lucas. Volvamos a San Lucas. Bueno, ¿qué dice aquí? Versículo 25, 13-25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, ¿qué es lo que va a empezar a decir? Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Entonces le está hablando a cada persona que nunca oyeron sobre Jesús o de Jesús. ¿A qué tipo de personas le está hablando? Gente que se hacía llamar cristiano, creyente. Hemos comido, hemos hecho tu santa cena, hemos hecho estuvimos en tu seminario, en tu conferencia, hemos escuchado tus sermones. Versículo 27, pero os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad.
Y esa es la clave. Esa palabra es la clave. ¿Qué significa hacedores de maldad? Aunque escuchaste la palabra, aunque comiste en su cena, aunque estuviste en su conferencia, ¿cómo andabas viviendo? ¿Qué andabas haciendo? ¿Qué hiciste? ¿Qué hacías en la vida? ¿Respetabas la palabra? ¿Considerabas la palabra? ¿La palabra te hacía sufrir cuando escuchaba? ¿La palabra te hacía llorar cuando escuchaba? ¿O te daba igual? ¿Qué es lo que te satisfacía en el mundo? La carnalidad, el pecado, las cosas vanas. A eso se le llama maldad. Maldad es rebelarse contra las cosas de Dios. Rebelarse contra la palabra de Dios. No es rebelarse contra el pastor. Rebelarse contra lo que está escrito. Y claro, si te rebelas contra lo que está escrito, después ya te vas a rebelar con todos. Con cualquiera, sea el pastor o sea quien sea. Entonces las personas viven escuchando, participando, haciendo todas las cosas que hay que hacer, pero no hacen lo que dice la Biblia. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Cómo viven ellos todos los días de su vida? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué el pastor no nos dice si no estamos bien? Estoy predicando en el culto y me dicen todavía que no le digo. Es porque no están oyendo la palabra de Dios. Quieren escuchar palabra de hombre. Eso es muy importante que se entiendan. Cuando estamos compartiendo, Dios no está hablando. Jesús no está hablando. Si a Jesús no le oyen, a mí menos me van a oír. ¿Me entienden? Humanamente puedo yo ayudarle a muchas personas, pero Dios quiere que cambie el corazón de las personas. Ese es el punto clave. La palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero, está escrito aquí. Versículo 27, pero ya leímos ese, ¿no? Versículo 28, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Esta es una palabra pesado. ¿A quién dice que se le va a ver en el reino de Dios? ¿A quién dice ahí? Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas. ¿Cómo ustedes saben que existió un hombre que se llamó Abraham? ¿Dónde escucharon de Abraham? ¿Dónde está escrito sobre Abraham? Génesis. ¿Dónde está escrito sobre Isaac? ¿Quiénes son ellos? Son los padres de la iglesia. A ellos se les tiene que llamar padres de la iglesia. Pero nosotros le llamamos padres de la iglesia a otra persona. ¿A quién dice que le vamos a ver primero? ¿A algún gran pastor famoso? Aquí, ese fue el pastor con el cual doy mi vida, por el cual yo pedí todo mi tiempo, di todo. Ahí está con él. A él le van a ver. A Abraham, Isaac, Jacob y a los profetas. ¿Dónde están los profetas? Están escritos acá. ¿Qué hablaron los profetas? ¿Qué enseñaron los profetas? La palabra, las instrucciones, la manera de que la levadura iba a salir de tu vida, pero vos le rechazaste toda la vida, entonces te van a hacer extraño. Oseas, vos sos Isaías, nunca escuché de vos. Extraños te van a hacer, yo no los conozco a usted. Yo tampoco te conocemos a vos. Sí, igual. Van a ser extraños. ¿Quiénes van a ser familiares? No sé, Michael Jackson, Madonna. ¿Dónde están mis artistas? Los Beatles, ¿dónde están ellos? Mis jugadores favoritos. ¿Dónde están ellos? No van a estar ahí. Ese es lo que va a hacer dolor en la vida de las personas. ¡Ay, mi estrella favorita! ¡Ay, mi Dios, mi ídolo! Eso es, qué triste, ¿no? Y vosotros quedéis fuera. ¿No le conoce a esta gente? ¿No le conocen a esta gente? No. ¿Quiénes son? Segunda de Corintios 13. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Este es lo que Pablo quiere que todo cristiano haga. No es que yo estoy enseñando. Yo voy a enseñarle lo que Pablo entendió a través de todo su ministerio que todo cristiano tiene que hacer. Y especialmente se lo dijo a los corintios, que era una iglesia tan conflictiva. Segunda de Corintios 13 dice 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ya, vamos a analizar bien. ¿Qué significa examinaos a vosotros mismos? Que empiecen a mirar con qué corazón vive cada persona. Mira, ese hermano Diego está viviendo así. Hermano Juan Carlos está viviendo así. Hermano Domingo está viviendo así. ¿Eso significa examinar a vosotros mismos? ¿Qué significa? Cada uno analice con qué corazón está viviendo delante de Dios. ¿Para qué? Si estáis en la fe. La fe significa fidelidad a la palabra.
prueben o examinen su corazón si realmente están siendo fieles a lo que está escrito. Entonces eso van a mirar con su vida. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Por qué no quieren probar sus vidas? Dice. ¿Acaso no le tienen a Cristo en su corazón? ¿Acaso Cristo no está en su vida? A menos que estén reprobados. No, yo no necesito probar nada. No le prueben a otro. Ustedes le quieren probar a otro, ¿no? No, a otro no le prueben. Ustedes mismos pruébense. Ustedes mismos examínense. Pues a nosotros nos gusta probarle a otro. No, pegándole coyo y la fe. Él no tiene luego la fe. Dios dice nosotros mismos. La palabra de Dios a nosotros mismos. No sea que estemos reprobados y nos quedemos fuera. Hebreos 2 dice, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Muy buena pregunta. La persona que no le interesa manifestar, ni probar, ni examinar, ni ver si la salvación que tiene es la salvación conforme a la Biblia, ¿va a escapar del castigo del juicio? ¿Solamente porque no quiere examinar ni saber? No, ¿cómo escapar? Los que oyeron nos están diciendo que es así. Los que vivieron con Él, los que experimentaron. Y nosotros que hemos aprendido, que nos han enseñado. Si descuidamos, ¿qué significa descuidamos? Si no le ponemos interés ni atención a esta salvación tan grande, ¿cómo escaparemos? Hoy en día las personas, no, vos sos salvo, sí, pero hace 10 años que no te veo más en la iglesia ni compartiendo. No, pues eso no importa, yo ya me salvé ya. Esa es una persona que está cuidando su salvación. ¿Qué le parece? No puede ser. Está pensando que es una salvación, era un sello que se le puso y ya está ahí. Ya los sellados, ¿sí? Ahí ya está. Después ahora puede irte a hacer lo que quiera. Así no es la salvación. Hebreos 4. Ahí mismo nomás la otra página. Versículo 1. El corazón de un creyente, ¿cómo tiene que ser? Según la palabra de Dios. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. En este tiempo no está hablando. En este mismo capítulo sale, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si hoy Dios te está hablando, no te haga el duro, no cierre tu corazón. Con esto no está diciendo, empieza a pensar, ¿soy salvo o no soy salvo? No necesita pensar, ¿soy salvo o no soy salvo? Vea nomás cómo está viviendo. Analice cómo está caminando. No quiere otra vez recibir otro sello más encima del que ya tiene. Quieren recibir varios sellos. Ahora sí, este sí sello, este sí es legal, este otro sello. Así quieren. Muchas personas así piensan que es la salvación. Yo quiero confirmar mi salvación. Bueno, ya acá yo tengo sello de confirmación. Toma. No. Analice, como dice la Biblia, ¿cómo estoy viviendo? ¿Vivo conforme a la palabra o no? Si no vivo conforme a la palabra, ¿qué dijo Jesús que hay que hacer? Arrepentidos pereceréis. ¿Cuándo el tiempo de arrepentirse? Ahora, mientras están viviendo. Deje la levadura vieja. Viva sin levadura. Tengamos la reunión sin levadura, sin hipocresía, sin malicia, sin un corazón arrogante. Eso es lo que Dios pide que haga el cristiano. Ya no esté tratando de confirmar su salvación. Empiece a vivir la salvación que ha recibido. Eso es lo que Dios quiere. Algunos han tardado 10, 15 años tratando de confirmar su salvación y nunca viven lo que es. Aprendan qué es vivir siendo salvo. Cómo vive un salvo. Cómo vive alguien que fue rescatado por la sangre de Dios. Eso hay que aprender en este tiempo. ¿Y cómo se aprende eso? Por eso reuniéndonos, congregando, abriendo el corazón, compartiendo. Así se aprende. No encerrándonos en nuestra guarida, en nuestra cueva. Algunos se encierran ahí y ahí solo nomás está viviendo. Con su propia creencia. Qué triste es así. Termino esto en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Dice así. Versículo 24. 21, 24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Que hubieran sido salvas. Está hablando de la nueva Jerusalén. La Jerusalén celestial. Versículo 25. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche.
y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación, mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Jesucristo vino y nos dijo, yo no vine a condenar, sino a salvar. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postero. Esa luz que puede hacer que andemos en pos de ella, de la Nueva Jerusalén, es la luz del Evangelio, la luz de la palabra, la luz de la Escritura. Amén. Y eso es lo que puede hacer que una persona un día esté delante de Dios. Bueno, hoy hasta aquí vamos a... Esto fue Palabras de Vida Eterna. Cualquier consulta que tengan sobre el tema que hemos tratado hoy, nos envían sus mensajes al 0981 60 46 77 y estaremos respondiéndoles con mucho gusto. Bendiciones y hasta pronto.